Capítulo 676. Ah. Los ojos de Yannick se abrieron con horror mientras gritaba fuerte y luego instintivamente apretó el gatillo. ¡Bang! La bala voló abruptamente hacia el cielo. Krzysztof había comenzado a recargar, pero escuchó a Yannick murmurar en pánico. «Santa María, por favor protege tú». Le dio una palmada en la espalda. «Jesús te está mirando, deja de ser inútil. Carga rápido». ¿Cargar? Ah, sí, cargar. Las manos de Yannick temblaron aún más severamente, y le llevó un buen tiempo desatar la bolsa de pólvora, pero le costó mucho verterla en el barril. Realmente anhelaba estar en el campo de batalla, para matar personalmente a los invasores, pero en ese momento, no podía controlar el miedo dentro de él. En su mente aparecieron repetidamente imágenes de él siendo atacado por los rusos, tal como le había sucedido a Batrovich hace un momento. Apuntar. Fuego. Se escuchó la voz del comandante y Yannick, santiguándose, vertió de mala gana la pólvora en el arma, derramando la mayor parte. Delasovich recordó a todos que hay que apuntar antes de disparar. Los rusos que iban al frente se iban acercando y las balas entrantes eran cada vez más intensas. De vez en cuando se oían gemidos desde la línea de infantería de Yannick, y poco después alguien caía, seguido por soldados desde la retaguardia que marchaban hacia adelante para arrastrar los cuerpos y luego ocupar sus lugares. Yannick sacó la baqueta y luchó varias veces para encajarla en el cañón, mientras otra ronda de salvas resonaba a su alrededor. ¡Bang, bang, bang! El sonido de disparos desde el lado opuesto lo puso en alerta. Al mirar hacia arriba, vio que los rusos ya habían cargado menos de 40 pasos del parapeto, lo suficientemente cerca para que pudiera ver el vello facial en el rostro de un hombre. Finalmente logró cargar la bala, levantó el arma apuntando al hombre y apretó con fuerza el gatillo, pero el arma no disparó. Rápidamente miró hacia abajo y se dio cuenta de que la chispa no estaba tirada. «Por favor, Jesús, dame valor, valor, Santa Madre». Yannick murmuró, luchando por abrir la cerradura del arma, levantó su arma y entonces vio que el ruso barbudo también le estaba apuntando. Se estremeció e instintivamente se agachó para esquivarlo. «Fuego». El ejército polaco disparó otra descarga, pero Yannick fue golpeado por el látigo de un oficial. «Levántate, cobarde». Alrededor de una docena de soldados rusos ya habían corrido a 20 pasos, gritando salvajemente y disparando sus armas. Aparentemente influenciados por Yannick, cada vez más soldados polacos se encogían bajo los parapetos. Los rusos aprovecharon inmediatamente la oportunidad para correr hacia adelante, y el hombre barbudo incluso saltó al parapeto y arremetió contra Delasovich con su bayoneta. Este último paró con fuerza hacia arriba con su fusil de chispa, la fría bayoneta le rozó el cuero cabelludo, y luego el ruso le dio una patada en la cara. Delasovich gruñó y se inclinó también. Krzysztof, el único recluta que seguía disparando, gritó desesperadamente. «Levántate, levántate y dispara». Los soldados que lo rodeaban permanecieron agachados, nadie respondió, incluso el veterano Delasovich estaba agachado allí, agarrándose la cara. «Maldita sea. Se han olvidado de la chica de ayer», bramó Krzysztof. «Si los rusos rompen la línea de defensa, todos los polacos acabarán como ella». De hecho, aún desconocía el nombre de la niña. Tras su muerte, el niño llamado Kaki no había pronunciado ni una sola palabra. «Bastardos, sigan disparando. Este lugar no puede convertirse en otra Lituania. ¿Ustedes?» La voz de Krzysztof se detuvo de repente. Yannick se sorprendió y giró la cabeza, solo para ver el cuello de Krzysztof destrozado por una bala, con sangre brotando de la abertura, rociando todo el rostro del soldado ruso frente a Delasovich. «Henriek». Yannick gritó con fuerza, recordando de repente que tenía munición en su propia arma. Su brazo cobró fuerza, levantó el arma y disparó contra el soldado ruso. ¡Bang! La bala hizo un agujero en el estómago del ruso barbudo, que se tambaleó y cayó del parapeto. Gritó, blandiendo su rifle de chispa para derribar a otro soldado ruso que trepaba por el parapeto, mientras la orden del oficial resonaba en sus oídos. ¿Listo? Sí, fuego. Yannick preparó rápidamente su rifle de chispa y comenzó a verter pólvora en la boca del cañón. Por su mente pasaron imágenes de la niña alcanzada por un cañón el día anterior, de Batrovich con la cabeza destrozada y de Krzysztof sangrando profusamente. Por un momento, sus manos parecieron no temblar como antes. Yannick terminó de cargar rápidamente, respiró hondo y levantó el arma. Los rusos también pueden morir.
Acabo de matar a uno, así que vamos a matar a otro. Delasovich también se recuperó, negó con la cabeza y, a regañadientes, levantó el arma. Tengo que defender este puesto. Mi Marina y Feodo están en Warren, y debo plantarme frente a ellos. Tal vez las palabras de Kristov tuvieron algún efecto, o tal vez inspirados por la valiente actuación de Yannick, todos los reclutas agachados cercanos se pusieron de pie. ¡Fuego! Tras la orden del oficial, la posición polaca en la aldea de Zagazig lanzó la descarga más coordinada desde que comenzó el enfrentamiento. Una densa barrera se desató sobre ellos y los soldados rusos que iban en cabeza cayeron instantáneamente en montones. A 3 kilómetros de distancia, sobre un montículo. Frente al puesto de mando temporal ruso, el general Morkov, comandante general de las fuerzas rusas y polacas, observaba a través de sus binoculares el escaso fuego sobre las defensas polacas y a los tiradores rusos casi destruidos que entraban en la aldea de Zagazig, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa desdeñosa. El zar debería haber ordenado un ataque hace mucho tiempo, y ni siquiera había necesidad de reunir este ejército de 120.000 hombres. Le entregó los binoculares a un ayudante. La fuerza de combate del ejército polaco es casi tan débil como la del pueblo otomano. Sí, solo había enviado un grupo de escaramuzadores de prueba y casi rompió las defensas polacas, lo que le dio una comprensión más clara de la fuerza militar polaca. Le indicó al mensajero: dile a Badisnov que se retire. En media hora, Koloriev lanzará un ataque general. Hoy quiero llevar la línea del frente hasta más abajo de la ciudad de Mozili. Sí, general. Morkov no se mostraba arrogante. Como principal responsable de la ofensiva en esta campaña para someter a Polonia, comandaba un ejército de 75.000 hombres, con hasta 92 cañones, lo que explicaba por qué las posiciones polacas sufrieron un bombardeo tan intenso. Además, este ejército había participado en la guerra ruso-turca, lo que hacía que su calidad de combate fuera mucho mayor que la de los polacos. En cambio, el lado polaco solo tenía 50.000 soldados y probablemente no más de 30 cañones. Si con esto aún no conseguía una victoria rápida, entonces no era necesario que regresara a San Petersburgo. Pronto, un gong sonó en la retaguardia de las fuerzas rusas, y los escaramuzadores rusos atacantes comenzaron inmediatamente una retirada ordenada. No fue hasta que los rusos se alejaron del alcance de los rifles de chispa que el oficial polaco gritó alto el fuego y Yannick finalmente, tardíamente, guardó su rifle de chispa. Frente a él, en el terreno vacío, yacían dispersos los cuerpos de los rusos, al menos 60 o 70. Yannick sintió una oleada de calor en la cabeza y no pudo evitar agitar los brazos y gritar: hemos repelido a los rusos, están huyendo. Los reclutas que los rodeaban se detuvieron y luego también comenzaron a saltar y a vitorear. Los rusos se están retirando. Jaja, que conozcan nuestra fuerza. ¡Viva Polonia! ¡Viva la patria! Capítulo 677. No podemos bajar la guardia todavía. Delasovich agitó la mano y gritó fuerte. Eso fue solo una prueba de los rusos, la verdadera batalla aún está por venir. Sin embargo, su habla era algo arrastrada debido a la hinchazón en su mejilla izquierda, y nadie le prestó atención por el momento. Ansioso, Delasovich subió al parapeto, a punto de gritar de nuevo, cuando vio al comandante de la compañía acercándose. El comandante le dio una palmadita en el hombro y negó con la cabeza. Que todos sean felices un rato. De ahora en adelante, cada vez habrá menos tiempo para relajarse. La misión de su compañía era defender la aldea de Zagazig durante 3 días. Y hasta el momento, solo habían transcurrido 3 horas. Los soldados celebraron un rato y luego comenzaron a recoger los cuerpos y atender a los heridos. El padre Stasak, a cargo de la compañía de Delasovich, llegó y se paró frente a cada soldado caído, realizando una breve oración. El comandante de la compañía llegó corriendo, ansioso. Padre Stasak, no debería estar aquí ahora, los rusos podrían atacar en cualquier momento, es demasiado peligroso. El sacerdote agitó la mano con calma en su actitud. Los niños necesitan el consuelo de Jesús. Después de que él y su asistente terminaron de orar por los 41 soldados caídos de la línea de defensa de la aldea de Zagazig, y se dirigían a la siguiente posición defensiva, el sonido de la corneta militar de los rusos se pudo escuchar en la distancia. El sacerdote se volvió, levantó su mano arrugada y gritó: valientes cruzados, Jesús está con vosotros. Un aplauso apasionado surgió espontáneamente de las posiciones.
Delasovich entrecerró los ojos al ver a los soldados rusos que salían del bosque, y frunció aún más el ceño. Al menos 1300 hombres, y posiblemente incluso más. Poco después, se escuchó el sonido distante e indistinto de un explorador de caballería informando a un oficial. Los rusos se están reuniendo, centrados alrededor de un regimiento de infantería, y soldados dispersos, alrededor de un batallón, lado norte del pueblo, rastros de caballería rusa. Delasovich escupió al suelo y dijo con expresión sombría. Esos bastardos rusos son bastante numerosos. Un regimiento más un campamento de soldados dispersos, lo que sumaba al menos 2000 hombres. Y luego estaba la caballería. En cuanto al ejército polaco que defendía el pueblo de Zagacek, contaba con poco menos de 1400 soldados. Al lado de Yannick había otro nuevo soldado que había tomado posición. Recordó que el hombre parecía llamarse Jerzy Lachko, así que giró la cabeza y saludó. Jerzy, ¿estás aquí? Sí. Nos conocimos en el campamento de entrenamiento, ¿verdad? Estuvieron impresionantes. Sí, murieron muchos. ¿Estás nervioso? No. Lachko infló el pecho. Estoy muy emocionado. Yannick asintió. Mantén las manos firmes, eso es muy importante. Sí. Además, los rusos no son nada del otro mundo. Mueren si les disparan. Así que dispárales rápido. Está bien, lo entiendo. Los cañones rusos comenzaron a disparar, un preludio de su asalto como forma de supresión del fuego. Detrás del parapeto, en el lado este de la aldea de Zagacek, los soldados polacos permanecían erguidos, apretando los dientes e ignorando el zumbido de las balas de cañón. De vez en cuando, si alguien era destrozado por una bala de cañón, otros ocupaban inmediatamente su lugar. Aún erguidos y orgullosos. No pasó mucho tiempo hasta que el sonido de los tambores militares rusos comenzó a sonar de fondo. Delasovich susurró a los nuevos reclutas de ambos lados. Aguanten, si superamos esta ola, podremos resistir 3 días. Sabía perfectamente que la primera oleada del ataque total de los atacantes siempre era la más feroz. Pero si no se lograba un avance, la moral rusa se vería mermada. Y los nuevos reclutas de su lado pasarían del caos inicial al entumecimiento, volviéndose insensibles a los disparos, los cañonazos y la muerte. Esto haría que la línea de defensa fuera aún más sólida. A medida que el sonido de los tambores se hacía más claro, una columna de infantería rusa apareció ante la vista de Delasovich. La columna tenía 3 filas de ancho, con más de 10 filas de soldados siguiéndola, agachados y trotando. Esta fue la forma de ataque más popular en los últimos años entre las principales potencias de Europa. Delasovich sabía que en el amplio campo de batalla debería haber una docena más de columnas como esta atacando al mismo tiempo. Detrás de las columnas venía la línea de infantería. Si su propio bando era alcanzado por el ejército ruso que atacaba las columnas, la línea de infantería del otro lado aprovecharía la oportunidad para acercarse y utilizar su ventaja numérica para aplastarlos. Ojalá tuvieran muchos cañones. Murmuró para sí mismo, y luego oyó la voz del oficial. ¿Listos? A su lado, Yannick levantó rápidamente su pistola de chispa, incluso más rápido que él. Delasovich sonrió y susurró. Otro cruzado se une a nosotros. Apuntar. Fuego. Una descarga de llamas estalló desde la línea del ejército polaco y más de una docena de rusos que se acercaban cayeron inmediatamente. La chico le dio una fuerte palmada en la espalda a Yannick, diciendo emocionado. Le di a uno. ¿Lo viste? Le di a. Este último lo fulminó con la mirada y dijo. Recarga rápido. Oh. Inmediatamente después, el ejército polaco disparó varias descargas consecutivas. Pero la infantería rusa era ferozmente tenaz y avanzaba constantemente a pesar del incesante fuego. Yannick terminó de recargar y, al levantar su arma, vio que el ejército ruso se había detenido, agazapado a más de 30 pasos de distancia, apuntándolos. ¿Disparar? La orden del oficial llegó y Yannick apretó el gatillo con decisión, mirando a un lado para ver que la chico seguía luchando por recargar. ¡Bam, bam, bam! Los rusos respondieron al fuego casi simultáneamente. Las balas se cruzaban sin piedad y los soldados de ambos bandos emitían una serie de gemidos ahogados, retrocediendo uno tras otro. Los rusos recargaron más rápido que los reclutas polacos. Una ráfaga de disparos después, 2 soldados polacos más, que seguían recargando, fueron alcanzados. Mantengan la línea.
gritaron juntos él y Delasovich. Un hombre de su lado había caído, pero los otros soldados polacos, como si no vieran nada, levantaron firmemente sus armas. Fuego de salva. Varios rusos murieron y rápidamente respondieron con su propia descarga. Así, en tan estrecha distancia, los soldados de ambos bandos se mataban sin descanso, arriesgando sus propias vidas en el proceso. Lamentos y gritos envolvieron todo el campo de batalla, ahogando incluso el sonido de los tambores militares. Sangre y extremidades volaron por todas partes, rápidamente cubiertas nuevamente por sangre fresca y nuevos cadáveres. La vida, como la más barata de las malas hierbas, yacía caída mata tras mata bajo el humo omnipresente de las armas. Jerzy, recarga rápido. Yannick levantó su arma mientras se giraba para recordárselo, solo para ver que el rostro a su derecha había cambiado. Se quedó paralizado durante medio segundo, se secó con el codo lo que era sudor o sangre de su cara y le dijo en voz alta al nuevo recluta: Carol, mantén las manos firmes, eso es importante. Fuego. La pistola de chispa de Yannick escupió llamas y el ruso que sostenía la bandera se tambaleó y cayó. Los demás soldados rusos intercambiaron miradas, observaron los cuerpos esparcidos a su alrededor y de repente se giraron juntos, retirándose. En los campos de batalla del norte y del sur, 7 u 8 columnas del ejército ruso finalmente no pudieron soportar las bajas y comenzaron a huir. Oigan. Se retiran. Carol, emocionado, blandió el puño. Yannick asintió con voz grave. No bajes la guardia, hay muchos más enemigos detrás. De hecho, minutos después, la línea de infantería rusa apareció ante ellos. Frente a ellos, 300 o 400 soldados rusos dispersos mantenían el fuego de contención. Capítulo 678. La potencia de fuego del ejército ruso estaba más concentrada que la de los polacos y sus disparos eran más precisos. Cuando su línea de infantería llegó a 40 pasos del parapeto en el lado este de la aldea de Zagazik, ya habían aparecido varias brechas en la línea de defensa polaca. El número de soldados polacos que llegaban desde atrás fue disminuyendo gradualmente. No muy lejos, en el campanario, un capitán polaco dejó su telescopio y con ansiedad le dijo al teniente coronel Lubinska, quien estaba a cargo de comandar la línea de defensa de la aldea de Zagazik. Comandante, señor, con esta tasa de bajas, si no enviamos las reservas ahora, es probable que haya un colapso. El teniente coronel Lubinska frunció el ceño. Sabía que su personal tenía razón. Pero esos 300 soldados eran las últimas fuerzas que le quedaban. Y hoy fue solo el primer día de la guerra. Si las reservas también se agotaban, tendría que abandonar la aldea de Zagazik. Su misión era mantener esta posición durante 3 días. El general Kościuszko había dicho que debían llevar al ejército ruso a un ritmo de guerra de asedio antes de poder implementar más planes de batalla. La teniente coronel Lubinska respiró profundamente y dijo con voz firme: creo en ellos. El fuego del ejército ruso se intensificó. En poco más de 10 minutos, las estrechas líneas que protegían los flancos norte y sur de la aldea habían avanzado hasta situarse a 30 pasos de las líneas de defensa polacas. No tengan miedo. La voz de Delasovich era ronca, pero aún así gritó: detrás de nosotros está nuestra patria. Había recordado esta frase de un discurso de un miembro de la Confederación de Abogados al que había asistido el mes pasado. Había escuchado muchas cosas ese día, pero solo recordaba esta frase. Sí, detrás de él estaba su tierra natal, así como su hijo y su hija. No permitió que los invasores pasaran a través de él. A menos que muera. A su alrededor, los nuevos reclutas también comenzaron a gritar: protejamos nuestra patria. Por nuestra patria, luchemos contra ellos. La línea de infantería rusa abrió fuego. En un instante, de 20 a 30 soldados polacos cayeron sobre la línea de defensa. Pero al momento siguiente, los soldados polacos respondieron al fuego con ráfagas. Aunque su puntería era pobre, los rusos también sufrieron casi 30 bajas. Aunque el parapeto era apenas un poco más alto que el abdomen de un adulto, aún proporcionaba cierta protección, que era la única protección con la que contaba el ejército polaco. El comandante ruso también animó en voz alta a sus hombres. La línea de infantería, con ventaja numérica y soldados de mayor calidad, se acercaba con éxito a los polacos. No había razón para que no pudieran romper la línea defensiva.
En apenas 7 u 8 minutos, ambos bandos se enfrentaron e intercambiaron decenas de disparos. Las formaciones de ambos bandos se volvieron irregulares, el feroz intercambio de fuego les impidió controlar los cuerpos, dificultando el refuerzo de las tropas de retaguardia. En el centro de mando ruso, en la retaguardia, el general Morkov observaba la línea de defensa polaca con los binoculares y dijo a su estado mayor: ordenen al campamento de abastecimiento que se prepare. La aldea de Zagazig pronto será nuestra. Inicien el ataque a la ciudad de Mareka y a las 2:30. Necesitaremos muchas balas de cañón para ello. Podía ver claramente que los defensores habían perdido al menos una quinta parte de sus hombres. Incluso el poderoso ejército ruso se habría derrumbado ante tales pérdidas, y ni hablar de los polacos, más débiles. De hecho, ya quería elogiar al ejército polaco. Si se tratara del pueblo otomano, probablemente habría empezado a derrumbarse en cuanto su línea de infantería se acercó a 40 pasos. Pobres polacos, dijo con una sonrisa, meneando la cabeza, ¿cuánto más aguantarán? ¿20 minutos? ¿O podrán esperar a que las fuerzas de Stepassin inicien su ataque? Continuó el intenso intercambio de fuego frente a la línea de defensa de la aldea de Zagazig. Los soldados polacos seguían cayendo y los que aún estaban vivos eran asfixiados por los disparos rusos. Sin embargo, contrariamente a lo que Morkov había anticipado, este ejército, compuesto principalmente por nuevos reclutas, podría estar nervioso, podría estar en pánico, incluso asustado, pero ninguno de ellos pensó en huir. Sus almas estaban estrechamente unidas por el concepto de nación polaca. Aquí no había individuos, eran parte de Polonia. Nadie debería pensar en invadir su patria más querida. Con el estímulo de las creencias de los cruzados, la vida o la muerte eran de menor importancia para ellos en ese momento. Todo lo que tenían que hacer era derramar su última gota de sangre por su gran patria bajo la mirada atenta de Jesús. Aunque detrás de este parapeto solo quedaba un hombre. Todos los oficiales de alto rango de la unidad de Lasovitz habían muerto. Contó en silencio los latidos de su corazón y gritó con fuerza: apunten. Nadie cuestionó su orden mientras unas 70 personas a su alrededor levantaban sus armas de chispa. ¡Fuego! El grito ronco de Lasovitz atravesó el campo de batalla, haciendo volar decenas de balas de plomo por la formación del ejército ruso y haciendo volar en pedazos a 6 personas, incluido un baterista. Los oficiales rusos se sorprendieron al descubrir que, a pesar de las grandes bajas, los polacos no habían flaqueado, mientras que su propio bando comenzó a retirarse. Varios jefes de pelotón rusos mataron a 6 o 7 soldados que se retiraban para estabilizar la situación. En ese momento, una fría sonrisa apareció en el rostro del comandante de infantería ruso al oír el sonido de los cascos de los caballos desde el noroeste. Miren, estos malditos bastardos están asustados. Lasovitz notó que algunos soldados rusos se retiraban e inmediatamente animó a sus camaradas en voz alta. En ese momento, alguien a la izquierda de la línea de defensa gritó: caballería. Cuidado. El jefe del pelotón de infantería más cercano se dio la vuelta y sintió un nudo en la garganta. Más de 40 soldados de caballería cosaca, al amparo de la infantería ligera, habían atravesado sigilosamente la zona más septentrional de la línea de defensa. Detrás de la línea de defensa estaba la posición de artillería del ejército polaco. Sí, solo había 2 cañones, pero habían jugado un papel enorme. De hecho, habían representado aproximadamente una cuarta parte de las bajas rusas. Lasovitz era solo un soldado y desconocía las otras fintas impresionantes, los ataques engañosos y los feroces combates que se habían librado en otras partes del campo de batalla. Sin embargo, sabía que 40 soldados de caballería no podrían quebrantar la línea de infantería, pero sí podrían destruir los 2 cañones. El líder del pelotón desenvainó su espada y gritó: síganme para proteger los cañones. Solo veteranos, apresúrense. Lasovitz corrió inmediatamente hacia él y saludó a Yannick. Tú también. Está bien. El jefe de pelotón condujo a más de 30 veteranos hacia la posición de artillería. Este era el máximo número de personas que podía movilizar desde la línea de defensa sin que ésta colapsara. Lasovitz corrió desesperado, pero la desesperación lo invadió. Recordó que solo quedaban una docena de personas en la posición de artillería. Para cuando llegaran, los cañones probablemente habrían sido destruidos por los cosacos.
15 minutos después, el jefe del pelotón y sus hombres llegaron a la posición de artillería y vieron que la docena de artilleros todavía estaban cargando y disparando, relevándolos inmediatamente. ¿Dónde está la caballería enemiga?, gritó al artillero más cercano. Allí está bloqueado, respondió este último señalando hacia el noreste. El jefe del pelotón vio inmediatamente, a unos 200 pasos de distancia, un pequeño grupo apoyado en dos casas de campo en ruinas que intercambiaban fuego ferozmente con la caballería cosaca. No, la batalla ya no podía considerarse feroz. Los defensores eran muy pocos y casi habían sido aniquilados. En un instante, solo se oyeron disparos esporádicos tras las granjas. ¿Quién anda ahí?, preguntó el jefe del pelotón frunciendo el ceño. Sabía que la docena de soldados que custodiaban la posición de artillería no habrían podido contener a los cosacos durante tanto tiempo. El artillero, cabizbajo, corrió con una bala de cañón hacia la boca del cañón. Su voz era grave. Padre Stasak, y también curtidores y herreros. Artesanos como estos eran indispensables en los ejércitos de esta época, dispuestos a reparar botas y armas de fuego en cualquier momento, lo que los convertía en valiosos oficios técnicos. En la aldea de Zagazik había 12 trabajadores del cuero y 10 herreros. Fueron ellos, junto con el sacerdote, quienes ayudaron a los 14 infantes allí, usando sus vidas para contener ardientemente a la caballería rusa durante casi 20 minutos. Capítulo 679. En ese momento, los disparos de la granja que estaba frente a ellos cesaron de repente. Delasovich giró la cabeza y vio más de una docena de soldados de caballería rusos convergiendo detrás de la granja, atacando los cuerpos del padre Stasak y otros con sables de caballo. No estaba claro si por venganza o para confirmar sus muertes. Los demás soldados evidentemente también vieron esta escena y apretaron fuertemente sus pistolas de chispa, con los ojos llenos de llamas furiosas. ¡Malditas bestias! Alguien rugió con los ojos inyectados en sangre. Vengemos al sacerdote. Sí, masacren a esos hijos de puta. Regresen. Aunque el rostro del líder del pelotón estaba pálido, detuvo a los soldados y gritó con fuerza. Tenemos que hacer que la muerte del padre Stasak valga la pena. Debemos defender el cañón. Todos guardaron silencio. Delasovich apretó los dientes y dijo: Comandante, por favor, dé sus órdenes. El jefe del pelotón examinó rápidamente la rudimentaria posición de artillería a sus pies. Era un pequeño montículo ligeramente elevado, sin nada que lo cubriera, salvo un árbol al fondo. Los marcos triangulares de madera, destinados a defenderse de la caballería, solo estaban colocados superficialmente en un par de puntos. Esto significaba que la caballería rusa podía atacar desde varias direcciones. A lo lejos resonaban los aullidos de los cosacos. El líder del pelotón miró las ruedas del camión enterradas en el suelo, para mayor estabilidad durante el disparo. Los artilleros solían hacer esto, y frunció el ceño profundamente, sabiendo que era demasiado tarde para mover el cañón. Sin tiempo para pensar más, les dijo a los soldados: 20 de los hombres más robustos, calad las bayonetas, formad un semicírculo y tratad de proteger el cañón. El resto de vosotros, disparad desde dentro. Karoslav, toma algunos hombres y supera algunos obstáculos. Luego miró al capitán de artillería. Haz que tus hombres también tomen armas y ayuden a resistir a la caballería. Sí, comandante. Pero solo nos quedan 4 pistolas de chispa. El padre Stasak y su grupo se habían llevado a los demás. Entonces usa baquetas, cepillos de mango largo, lo que tengas. Sí, comandante. La caballería cosaca se movió rápidamente, apenas formó antes de emitir oleadas de aullidos y cargar hacia la posición de artillería desde el oeste. Las piernas de Delasovich estaban abiertas en posición de arco, con la culata de su pistola de chispa colocada en su cintura y la bayoneta inclinada hacia arriba en un ángulo de 45 grados. A su lado había veteranos que no necesitaban que se les recordara nada, así que se giró hacia Yanni, que estaba detrás de él, y le dijo: Manténganse firmes. El alcance de los cañones de la caballería es muy corto. Apunten bien antes de disparar. Puede que solo tengan una oportunidad. La respiración de Yanni era muy rápida y asintió vigorosamente. Está bien, lo tengo. Apenas unos minutos después, la caballería rusa, con aspecto de lobo, llegó a unos 80 o 90 pasos de la posición de artillería y comenzó a galopar a toda velocidad.
Normalmente, la caballería que se enfrenta a una línea de bayonetas de infantería optaría por barrer el frente, esperando oportunidades para atacar con armas de fuego o sables montados, para luego reagruparse a distancia, girar y cargar de nuevo. En repetidos asaltos, su objetivo era abrir una brecha en la formación de infantería y luego penetrarla por la fuerza. Sin embargo, esta vez los rusos, al darse cuenta de que la infantería defensora era menor en número que ellos y que la defensa estaba demasiado extendida, constituyendo solo una línea delgada, decidieron cargar directamente. El estruendoso sonido de los cascos de los caballos golpeó los corazones de todos los soldados de infantería polacos. Incluso los veteranos más experimentados sintieron una fuerte sensación de miedo al enfrentarse a los imponentes caballos de guerra que cargaban hacia ellos. Sin embargo, los 20 soldados polacos, formando un semicírculo, parecían clavados al suelo. Tenían los ojos muy abiertos e incluso se olvidaron de respirar, pero ninguno se movió ni un ápice. Con un fuerte bang, el cañón, rodeado de soldados polacos, abrió fuego primero. Solo un cañón estaba correctamente angulado para impactar a los rusos. Un grupo de balas de hierro penetró ferozmente las filas de caballería y se dispersó con una fuerza inmensa, atravesando directamente a 2 caballos y 3 soldados de caballería rusos, dejando rastros de polvo y carne entre las filas. Varios artilleros utilizaron rápidamente paños húmedos para enfriar el cañón antes de cargarlo con pólvora. Pero la caballería cosaca ya había ascendido la colina, con sus fusiles de chispa resonando con fuerza. De inmediato, 2 soldados polacos se agarraron las heridas y cayeron. El jefe de pelotón repetía: «No disparen todavía, esperen». La caballería ya había cargado a 30 pasos de las líneas polacas. Descartaron sus armas y desenvainaron sus sables a caballo, su arma principal, y gritaron mientras avanzaban. Ciertamente, al estar en el corazón del territorio polaco, los refuerzos polacos podrían llegar en cualquier momento, lo que los impulsó a buscar una solución rápida. Justo cuando Delasovich podía oler claramente el hedor del aliento de los caballos, finalmente escuchó al líder del pelotón gritar: «¡Fuego!». Las llamas estallaron detrás de él. Los 6 jinetes cosacos que iban en cabeza se cayeron de sus caballos, provocando incluso que otros 2 que iban detrás tropezaran. «Mantén la línea». El líder del pelotón acababa de gritar cuando Delasovich sintió que una ola de grava lo golpeaba, su visión se oscureció cuando la luz del sol fue bloqueada por los caballos que cargaban. Era imposible, como en las películas, que la caballería chocara ciegamente contra la infantería. Los caballos se detuvieron instintivamente al ver las afiladas bayonetas. Un cosaco montado levantó su sable en alto y atacó a toda velocidad hacia él. «Cuidado», gritó un soldado a su lado. Su bayoneta avanzó rápidamente, golpeando al jinete en la cintura antes de que el sable pudiera completar su descenso. El ruso gritó de dolor y cayó del caballo. «Gracias», Delasovich acababa de pronunciar una palabra cuando un sable de caballo se balanceó a un lado. El soldado que acababa de salvarle la vida de repente tenía una terrible herida en el pecho. «No». La sangre parecía brotar de los ojos de Delasovich mientras gritaba, levantaba su bayoneta y cargaba contra el jinete ruso. Detrás de él, Yanik se enfrentaba a otro jinete cosaco con su pistola de chispa. Aunque la caballería montada era significativamente más alta que la infantería, lo que le hacía parecer un duelo complicado con un enano, no mostró miedo. Arriesgando el sable del jinete, clavó obstinadamente su bayoneta en el abdomen del oponente. Cerca de allí, Karoslau había derribado a un soldado de caballería ruso. Ambos se agarraron del cuello y rodaron colina abajo juntos. Mientras tanto, los artilleros polacos en las últimas filas pinchaban el cuello de los caballos con cepillos de mango largo, sobresaltándolos y haciendo que se deshicieran de sus jinetes. Pero al instante siguiente, un hacha voló de algún lugar, ¡pum!, incrustándose en su frente. Un soldado polaco con la pierna derecha rota jadeaba con fuerza, se arrastró cerca de un jinete cosaco cercano, reuniendo sus últimas fuerzas para golpear la pata del caballo con un sable de caballo recogido. Era el punto más alto que podía alcanzar. Los rusos no esperaban que una línea de infantería tan dispersa resistiera la carga completa de más de 30 soldados de caballería, arrastrándolos a una batalla infernal de vida contra vida. En poco más de 10 minutos, la colina estaba cubierta de cadáveres. Entre la sangre fresca y las extremidades cercenadas, varios caballos se retorcían impacientes, intentando despegarse de los estribos. Capítulo 680.
Las costillas de Yannick estaban rotas, y su muslo fue apuñalado, su cuerpo flácido como un trozo de algodón. Luchó por levantar la cabeza y se encontró con la mirada de un soldado de caballería cosaco a unos 20 pasos de distancia. Al parecer, el soldado tampoco podía moverse y maldecía sin parar en ruso. Yannick le escupió y de repente se dio cuenta de que un artillero, que yacía sobre un caballo muerto, parecía contraerse. Él gritó apresuradamente. «Sargento, ¿cómo está?» El artillero giró lentamente la cabeza y después de un rato, logró hablar con dificultad. «Por ahora, probablemente no moriré». Yannick entonces vio que la mitad de su cara estaba completamente podrida, pedazos de carne colgando se balanceaban de un lado a otro sobre su nariz con cada respiración. «Parece que los hemos mantenido a raya», dijo. El artillero habló con voz entrecortada. «Sí, el cañón sigue aquí». De repente, su cuerpo tembló y levantó la mano frenéticamente, apuntando hacia la pendiente, como si hubiera visto las puertas del infierno. Allí, allí. Siguiendo su brazo, el corazón de Yannick dio un vuelco, vio que los dos rusos que antes se habían caído de su caballo todavía estaban vivos, y en ese momento, estaban subiendo nuevamente a sus monturas. «Pistola, pistola». Yannick miró frenéticamente a su alrededor e inmediatamente vio una pistola de chispa tirada no muy lejos. Estaba a punto de arrastrarse para recogerlo cuando oyó al artillero decir: «Es inútil, podrías matar a uno como mucho». Yannick se quedó paralizado. En su estado actual, era más probable que no le diera a ninguno. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?» Su corazón se encogió nuevamente. Habían matado a toda la caballería rusa, no quedaba nadie para luchar, pero habían pasado por alto a 2 enemigos. Y para cerrar la compuerta del cañón, solo hacía falta un soldado ruso. «No, esto no puede ser, no puede». De repente, el artillero recordó algo y señaló el cañón que estaba detrás de Yannick. «Mira, la boca del cañón apunta directamente hacia ellos. Recuerdo que ya está cargado de pólvora. Carga una metralla ahí, y cuando esos 2 cabrones se acerquen, dispara, podrías volarlos a ambos por los aires». «Bien, cañón, proyectiles». Yannick miró hacia abajo e inmediatamente vio la caja de proyectiles a solo 5 o 6 pasos de distancia. Luchó por arrastrarse, lo abrió y luego miró hacia el artillero. «¿Cuál debería usar?» «El gris, envuelto en arpillera». «Está bien». Yannick ya había oído el sonido de las herraduras, así que recogió apresuradamente la bolsa de arpillera y, al esforzarse, sintió un dolor punzante en el lugar donde tenía las costillas rotas. Con los ojos desorbitados, soportando el dolor insoportable que le cortaba la respiración, sacó desesperadamente el proyectil, jadeando pesadamente, y lo arrastró hasta debajo de la boca del cañón. El sonido de las herraduras ahora estaba más cerca, debían estar subiendo la pendiente. Yannick gritó fuerte, se arrodilló allí, agarró el caparazón y con cada movimiento, sentía como si le retorcieran un cuchillo en el pecho. «Jesús, por favor dame fuerza». Usando su cuello para apoyar la base de su brazo derecho, levantó el proyectil sobre su cabeza, acercándose a la boca del cañón. «Rápido», gritó ansiosamente el artillero. Yannick rugió de nuevo, su pierna izquierda lo sostenía, se puso de pie lentamente, la sangre brotaba de la herida en su pierna derecha. Al momento siguiente, el proyectil finalmente se deslizó dentro del cañón. No pudo encontrar la baqueta, así que utilizó su brazo para empujar la bala de cañón hacia abajo. El artillero miró a la caballería cosaca y luego se volvió hacia Yannick. «Enciende la mecha. Está en el lateral de la boca del cañón». Yannick miró el puerto del cañón y respondió: «La mecha ya está encendida». «Entonces enciéndelo». Yannick miró hacia arriba, vio la varilla de encendido detrás del cañón y se tambaleó hacia ella, pero de repente tropezó y cayó al suelo. Todo giraba a su alrededor y su último pensamiento fue que no debía desmayarse. «¿Qué haces?», gritó el artillero, con las mejillas enrojecidas por el esfuerzo. «Enciéndelo, enciéndelo ya». Sin embargo, la infantería al lado del cañón no reaccionó en absoluto. 2 jinetes cosacos ya habían subido a lo alto de la brecha y vieron el cañón desatendido, como si hubieran visto una belleza indefensa tendida ante ellos. Los 2 estaban a punto de desmontar cuando de repente, una pequeña cabeza con cabello castaño apareció desde el otro lado del montículo. Un niño pequeño intentó trepar, pero se quedó paralizado al ver los cadáveres ensangrentados. Si Yannick no se hubiera desmayado, lo habría reconocido.
Era Kati, el hermano de la niña que había muerto por el proyectil de artillería rusa ese día. El artillero se dio cuenta rápidamente de lo que pasaba y le gritó al niño. Niño, agarra ese palo humeante y enciende la cuerda del cañón. Rápido. El muchacho dudó, vio a Yannick tendido al lado del cañón y finalmente reunió el coraje para ir hasta el encendedor y sacarlo. Los dos jinetes rusos parecieron darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer y se apresuraron a dar la vuelta a sus caballos. Sin embargo, dar la vuelta a un caballo era mucho más lento que dar la vuelta a una persona. Bajo la guía del artillero, Kaki presionó el hule ardiente contra la mecha. El destello desapareció en el puerto del cañón, e inmediatamente después, el cañón rugió furiosamente. ¡Bum! Kaki fue derribado al suelo por el enorme retroceso mientras los dos de caballería cosaca, a solo 20 o 30 pasos del cañón, desaparecieron instantáneamente. Incluso la parte superior del cuerpo de sus caballos fue arrancada por el proyectil, y las partes restantes volaron pendiente abajo. Ja, 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 ja. El artillero rió 2 veces, a punto de elogiar al muchacho, pero de repente se atragantó con sangre, tosió violentamente varias veces y luego cayó muerto sobre el cadáver de su caballo. 10 minutos después. Los cañones del pueblo de Zagazig comenzaron nuevamente a disparar proyectiles contra las líneas del ejército ruso. El ejército ruso había recuperado algo de impulso tras la pausa en los bombardeos, pero fue inmediatamente reprimido nuevamente. En la línea de defensa polaca, las posiciones de Delasovich y Yannick ya habían sido reemplazadas por otros soldados, pero al igual que ellos, enfrentaron sin miedo las balas de los rusos, devolviendo el fuego vigorosamente. Finalmente, incapaz de soportar las enormes bajas, la infantería rusa comenzó a retirarse. La visión de los polacos, que parecían completamente indiferentes a la muerte, dejó un profundo impacto en el corazón de cada uno de ellos. Los soldados polacos comenzaron a trepar por los parapetos, gritando mientras los perseguían. El ejército ruso huyó como perros maltratados, acelerando su escape. Como había predicho Delasovich, la ofensiva del ejército ruso se debilitó mucho al día siguiente, mientras que los reclutas polacos parecieron crecer de la noche a la mañana, contraatacando con una moral asombrosa. Sin embargo, el viejo soldado nunca vería esta escena. Nunca volvería a ver a Marina y Feodo. Tal vez un día sus hijos les contarán a sus propios hijos cómo su abuelo una vez usó su vida para bloquear los cascos de hierro de la caballería rusa por ellos. 2 días después. Yannick y su tropa se retiraron a la ciudad de Marekai. Su regimiento incluso resistió un día más de lo previsto inicialmente. A lo largo de la extensa línea de defensa de Mozili, batallas como la de la aldea de Zagazig eran frecuentes, y las fuerzas conjuntas ruso-polacas, que planeaban capturar Mozili en 5 días, apenas habían logrado abrir una brecha en la primera línea de defensa. Fin del capítulo 680.